buenas tardes, bienvenidos a este ciclo Instrumentos de Medición para el Monitoreo de los Socioecosistemas Marino-Costeros. Y a nombre del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, les doy la más cordial bienvenida a todos. El día de hoy vamos a tener el webinario titulado Observación de variables ambientales y modelación de florecimientos algales nocivos en la costa de Yucatán. Y como es costumbre en nuestros ciclos, vamos a tener a nuestros dos ponentes que nos van a hablar sobre temas específicos. Tenemos hoy en la presencia del doctor Manuel Sacristán de Alba, que es miembro de la unidad de Química en CISAL, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nuestro segundo ponente es el licenciado Víctor Luis Amaro, que es estudiante del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología. Eh, la dinámica es la misma. Le voy a dar la palabra a cada uno de nuestros ponentes para que nos den la presentación que realizaron para el día de hoy. Cuando terminen la presentación tanto del doctor Manuel como del licenciado Luis, les voy a dar la palabra para que ustedes que nos están viendo a través del Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pues nos hagan sus preguntas a través del chat. Y les recuerdo que posteriormente este video va a ser subido a la página de YouTube, también de LANRESC, y a partir de ahí pues también pueden verlo en otra ocasión si no pudieron verlo en vivo en este momento. Bueno, pues voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El doctor Manuel Sacristán de Alba es profesor asociado de tiempo completo de la Unidad Académica de CISAL, Unidad de Química en Yucatán, perdón, Facultad de Química UNAM. Es químico de alimentos por la Facultad de Química de la UNAM y posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental en el posgrado de Ingeniería también de la UNAM. Su investigación en el área de bioremediación, principalmente en el tratamiento de aguas residuales mediante microalgas para la recuperación de nutrientes y energía para la obtención de productos de valor agregado. Él es responsable y corresponsable de proyectos de recuperación de nutrientes y energía de las aguas residuales de la industria porcícola mediante consorcios, microalgas y bacterias. Él ha realizado y ha participado en diferentes proyectos de tratamientos de aguas residuales mediante humedales artificiales, así como también ha participado en proyectos de análisis de calidad de agua en diferentes lugares de la península de Yucatán. Ha publicado en revistas arbitradas sobre los temas de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas y también en la obtención de productos de valor comercial a partir de la biomasa microalgal que han sido presentados también en congresos nacionales e internacionales. Y nuestro segundo ponente es el licenciado Víctor Luis Amaro, quien actualmente cursa la maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología con una especialización en oceanografía física. Él obtuvo su licenciatura en física por la Universidad Central en Marta Abreu, en Las Villas, en Cuba, donde posteriormente se desempeñó como docente universitario. Su trayectoria profesional incluye experiencia en el Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial del Villa Clara, donde trabajó durante un año aplicando sus conocimientos en la meteorología regional. Sus principales intereses de investigación se centran en la modelación y simulación de interacciones entre sistemas biológicos y físicos en ambientes acuáticos. También complementa su formación teórica con experiencia práctica en trabajo de campo. Y ellos dos nos van a hablar cada uno sobre un tema particular, pero dentro de observaciones de variables ambientales y modelaciones de florecimientos algales nocivos de la costa de Yucatán. Pues muchísimas gracias a los dos y le voy a dar primero la palabra al doctor Manuel Sacristán de Alba para que comience con su seminario. Muchas gracias a todos los que están aquí. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Si nos puedes compartir tu pantalla, por favor. Pues buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar, ¿no? La ponencia se llama Observación de variables físico-químicas implicada en la formación de florecimientos algales a lo largo de la costa de Yucatán. Y es parte de lo que hemos estado haciendo en un proyecto en conjunto entre la Unidad de Química en CISAL y el Instituto de Ingeniería que está también aquí en la Unidad Académica de CISAL, ¿no? Entonces, pues ahorita voy a hablar un poquito en general de lo que son los florecimientos algales y cómo se forman,
¿no? Como sabemos, pues hay actualmente un gran problema de contaminación ambiental en el mundo, ¿no? Esto es un poco debido al crecimiento poblacional y pues toda esta parte de la descarga de contaminantes, ¿no? En cuerpos de agua que llegan a la zona costera, ¿no? Todas estas descargas tienen contaminantes como son materia orgánica, nitrógeno y fósforo que producen, ¿no? Eutrofización no solo en la zona costera, sino en algunos otros cuerpos de agua. Ahorita lo que nos interesa es la zona costera y ese es uno de los problemas, ¿no? La eutrofización, pero el otro problema es parte son los florecimientos algales, que no es tanto que esta descarga de contaminantes haya producido los florecimientos algales, sino que ha producido cambios en estos eventos, ¿no? De los florecimientos algales. ¿No? Entonces, como les digo, pues todo esto también está dado un poco por el cambio climático. Y los florecimientos algales se forman de manera natural, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero lo que ha causado toda esta parte de la descarga de contaminantes y un poco el cambio climático es la abundancia de esos florecimientos algales, que se dan estos eventos con mayor frecuencia de lo que se daban anteriormente, y también que las extensiones de estos eventos han sido mucho más grandes que lo que se daban anteriormente, ¿no? Pues como sabemos mucho de estos florecimientos algales, algunos crean problemas, ¿no? Ambientales, ¿no? Pueden producir parte de la eutrofización, la muerte de algunas especies en el mar, problemas de salud que sobre todo para los humanos o el consumo de especies cuando hay florecimiento, ¿no? Pues especies de peces o mariscos, por todas las toxinas que pueden producir, algunos otros problemas, y toda la parte de problemas económicos, ¿no? Tanto del turismo, la pesca y pues toda la venta de especies de la pesca, toda esta parte, ¿no? Entonces, pues realmente los florecimientos algales son eventos muy complejos, están causados por muchos factores que ocurren de manera simultánea, no es que los cause algo en particular, ¿no? En general, pues lo que se ha hecho es que está implicada la temperatura, las concentraciones de nutrientes, ¿no? Las corrientes en el mar, el viento, la estratificación dentro del mar, la irradiación e incluso las diferentes especies que son formadoras de estos florecimientos, ¿no? Entonces, como les decía, estos eventos no es que los hayamos causado gracias al cambio climático o la descarga de nutrientes, sino que son eventos que ya ocurrían naturalmente, no son nuevos. E incluso se ha visto que el enriquecimiento con nutrientes en el mar no es un requisito para que sucedan estos florecimientos, ¿no? Realmente son muchas las variables que se requieren para que se dé uno de estos florecimientos y el cambio climático tampoco hace que ocurran, sino que los modifica cuando ocurren, ¿no? Lo que les decía son más extensos, se ve que duran más tiempo, incluso hasta más semanas de lo que duraban antes. Y también se ha visto que en caso de de que haya producción de toxinas, también aumenta la toxicidad de estos florecimientos algales, ¿no? No siempre no siempre se forman toxinas, a veces sí, a veces no. Incluso la ocurrencia natural de estos eventos a veces tiene beneficios en la zona donde ocurren, ¿no? Sobre todo por la producción de oxígeno por medio de los organismos fotosintéticos que están creciendo en ese florecimiento y también porque estos organismos son la base de la cadena alimenticia, entonces pues se da un poco el reciclaje de todos esos nutrientes y de materia dentro del océano con estos eventos que ocurren de manera natural, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos planteando un poco con este proyecto que se está haciendo es el monitoreo de ciertas variables, ¿no? Que pueden estar implicadas en el desarrollo de estos florecimientos algales. Ya existen, ¿no? Métodos de monitoreo y de predicción. Lo que pasa es que son métodos como muy específicos para ciertas zonas, para ciertas especies de algas formadas de florecimientos. Entonces, lo que se requiere es un desarrollo y mejora de estos sistemas, ¿no? De monitoreo, estimación, modelación y predicción de estos eventos para evitar un poco todos estos
problemas que pueden causar un evento de florecimientos algales de este tipo, ¿no? Normalmente se tienen que hacer mediciones directas en el mar, ¿no? Estas pues a veces son costosas, lleva tiempo, trabajo, entonces pues realmente lo que se quiere es llegar a cabo una predicción de estos eventos con variables de más fácil medición que pueden contribuir a los florecimientos. Sin embargo, pues para llegar a esto se tiene que tener pues bases de datos de otros tipos de variables, ¿no? Para poder hacer algún modelo que sirva para esto. ¿No? Entonces, pues básicamente los factores, algunos de los factores están implicados, ¿no? En la proliferación de estos florecimientos algales. Son factores abióticos, como son, ¿no? Nutrientes, son macro y micronutrientes. La luz, la temperatura, tanto del agua como la temperatura externa, ¿no? Del aire. La estabilidad en la columna de agua, el pH, ¿no? Hay algunos de estos factores. También tienen todos los factores bióticos, ¿no? Que es básicamente todos los organismos que están implicados ahí, no solo con los que forman los florecimientos, ¿no? Hay competencia con algunos otros organismos, parasitismo, mutualismo, todo esto también está implicado un poco en la formación del florecimiento, no solo los factores abióticos, ¿no? Entonces tenemos también los parámetros físicos, que es básicamente el clima, ¿no? Está la temperatura, la precipitación, que es básicamente no es solo medir estas variables, ¿no? En el tiempo en el que se hace por ejemplo, un muestreo. Así necesitamos también la tendencia de estas variables, ¿no? El clima, la precipitación, sobre todo por los cambios hidrológicos que pueda la precipitación, el pH, ¿no? Temperatura del agua, que está implicado justamente en el crecimiento de los organismos causantes de los florecimientos, y la turbidez que está implicada en la parte, un poco en la parte de la penetración de la luz, ¿no? Cuando no hay florecimiento y también, pues cuando ya hay un florecimiento también va a estar ahí bloqueando la luz, ¿no? Esa parte también es uno de los daños que puede causar. No tenemos todos los parámetros químicos, que es alguno de los que estuvimos midiendo durante el desarrollo de este proyecto, que es básicamente los nutrientes. Aquí también se da un poco la biodisponibilidad, en qué forma están esos nutrientes, ¿no? El nitrógeno puede estar en diferentes formas, son básicamente nitrato, amonio, el nitrógeno orgánico. También puede haber presencia de nitrito, pero los principales son estas tres especies, ¿no? Que tenemos aquí. El fósforo total, que puede estar como fósforo reactivo, particulado, fósforo orgánico, fósforo disuelto, ¿no? El oxígeno disuelto y el pH, que también son importantes en esta parte de la formación de un florecimiento, ¿no? Y como les decía, toda la parte de parámetros biológicos, que es básicamente identificar los microorganismos que están implicados en estos florecimientos, ¿no? No solo los causantes del florecimiento, sino también todos los otros organismos que pueden ayudar a que se produzca el florecimiento, evitar que se produzca o hacer que una vez está producido se acabe ese florecimiento, ¿no? Y lo que les decía, en el caso de que este florecimiento sea tóxico, pues hay que también ver todos esos productos tóxicos que pueden estar formando las especies que están implicadas ahí. ¿No? Entonces, de los parámetros básicamente son algunos de los que nosotros hemos estado midiendo, que es la temperatura, ¿no? Esto también está un poco implicado en toda la parte de que sabemos del calentamiento global, ¿no? Entonces, pues ha habido un incremento en la temperatura superficial del agua, que esto lo que hace es un poco estar aumentando las tasas de crecimiento de los organismos causantes de los florecimientos, también la duración de esos florecimientos, porque eso hace que incrementen esas condiciones, ¿no? Se vuelven condiciones más favorables de crecimiento para estos organismos que la temperatura esté aumentando, ¿no? También, pues, parte es la estratificación de la columna de agua. Esto porque también algunos organismos que forman estos florecimientos pueden migrar en la columna de agua, entonces esta estratificación ayuda a que puedan se dé esa migración y puedan obtener nutrientes que hacen que pues, crezcan más rápido. Y pues todo esto altera un poco la circulación del agua, ¿no? En el océano.
¿no? La parte de nutrientes también estamos midiendo, ¿no? Que es lo que hemos visto es con toda esta parte del crecimiento de poblaciones en zonas costeras y así, pues ha habido un incremento de entrada de nutrientes al océano. Esto, pues en parte ayuda a la expansión, ¿no? De los florecimientos algales, tanto temporal, que los que ya son de mayor duración, como geográfica, ¿no? Se ha visto que la extensión de estos florecimientos también ha aumentado varios kilómetros, ¿no? Actualmente. Entonces, pues esa relación entre los florecimientos y los nutrientes es compleja. Les digo, no siempre que hay un aumento de nutrientes se produce un florecimiento. Esto porque se necesitan todas las demás variables implicadas para que esto pase. Y como les decía, el florecimiento realmente es una cosa que ocurre de manera natural. Entonces, que haya un florecimiento no siempre produce eutrofización en el mar, porque pues a veces se reciclan esos nutrientes y hay organismos que consumen toda esa materia que se está produciendo dentro del florecimiento, ¿no? Entonces, les decía, a veces es benéfico porque pues estos organismos son la base de la cadena alimenticia, ¿no? Dentro del océano. Entonces, básicamente los nutrientes que hemos estado midiendo nosotros son el nitrógeno en forma de nitrato, nitrito y amonio, ¿no? El fósforo en forma de ortofosfato, que es el que está disponible para los seres vivos. Y también hemos estado midiendo el silicio, que son los silicatos, que es uno de los nutrientes que se requiere para cierto tipo de organismos, que son las diatomeas, que también son formadores de florecimientos, ¿no? Entonces es otro de los nutrientes que solo es requerido por cierto tipo de organismos, también lo estamos midiendo, ¿no? La clorofila A, que es pues el pigmento que tienen todos los organismos fotosintéticos, entonces es como un indicador de la actividad fotosintética en el mar, ¿no? Este, pues obviamente es un indicador de florecimientos algales, ¿no? De tanto del crecimiento como de la toxicidad que pudiera tener alguno de estos florecimientos, ¿no? Otro parámetro que quisimos medir, ¿no? En este proyecto, pero que ya no lo pudimos medir, es el hierro, ¿no? Es un nutriente esencial para todos los organismos fotosintéticos, está implicado en la síntesis de clorofila y en la cadena de transporte, ¿no? De electrones para convertir toda esa energía luminosa en energía química. Entonces, pues es un nutriente limitante, ¿no? Dentro del océano y también es esencial para la parte de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, el proyecto que tenemos el proyecto es de surgencias y florecimientos algales. Entonces, pues lo estamos viendo desde esa parte, ¿no? Sabemos que hay una corriente que llega aquí, como se ve en la imagen, no llega aquí a Quintana Roo. De esa parte, pues choca el agua ahí y se produce una de las urgencias que hay aquí cerca de la costa de Yucatán. ¿No? La urgencia, pues básicamente es que las aguas profundas ascienden, ¿no? Estas aguas normalmente son más frías, pero son ricas en nutrientes, ¿no? Entonces todos esos nutrientes pueden llegar a la superficie y hacer que se produzca algún florecimiento y reemplazan a las aguas superficiales que en general son más cálidas y no tienen muchos nutrientes, ¿no? Entonces, con esto lo que nosotros vemos es esa corriente que llega, ¿no? Esta que llega del lado izquierdo de la península y da la vuelta hacia el Golfo, ¿no? Es la que nosotros nos interesa. Entonces, nosotros, pues dentro del proyecto lo que vimos fue hacer muestreos en estos 4 puntos que ven acá, que son Cabo Catoche, cerca de Holbox, ¿no? En Silán de Bravo, aquí en Cizal, que es uno de los observatorios costeros dentro del proyecto de Landrest, y en Chencán, que es en Campeche, ¿no? La surgencia normalmente se da aquí en Cabo Catoche y es esa corriente que baja hacia Campeche la que nosotros hemos estado siguiendo, ¿no? Para ver cómo está implicada. Dentro de los muestreos está aquí un poquito, ¿no? El del lado izquierdo, Holbox en Cabo Catoche. Tomamos muestras cerca de la costa y hasta 20 kilómetros mar adentro en los 4 puntos, ¿no? Aquí están los de Cizal y el de Chencán acá del lado derecho, ¿no? Son más o menos son 5 kilómetros cada uno de los puntos, ¿no? 5 kilómetros alejados de la costa.
Entonces, pues nosotros los instrumentos que hemos estado usando dentro de estos muestreos es un equipo, ¿no? Un GSI, que lo usamos nada más para tomar las muestras que luego se van a usar para hacer las determinaciones básicamente de clorofila y nutrientes, ¿no? Solo nos da temperatura, oxígeno disuelto, sólidos disueltos, salinidad, pH, ¿no? Que es lo que nosotros medimos para las muestras a las que después se le van a hacer determinación de nutrientes y clorofila. Hay otro equipo con lo que medimos la irradiación solar, que básicamente mide la densidad de flujo de fotones fotosintéticamente activos, o sea, la luz que absorbe la clorofila, que es otro de los factores que están implicados en la formación de estos florecimientos. Llevamos otro equipo que es un CTD que mide conductividad, temperatura y salinidad y profundidad, ¿no? Este equipo sí mide todos esos parámetros en la columna de agua, ¿no? Se baja, ahí se ve en la imagen, se baja hasta el fondo y va tomando esos parámetros en todo el recorrido que hace, ¿no? Ahí les pongo una imagen de más o menos cómo están los parámetros que tomamos. Aquí arriba se ve la salinidad, ¿no? En la parte de abajo tenemos la distancia de la costa. Esto fue una de las tomas que hicimos en Cizal, ¿no? Que llega hasta 23 kilómetros alejados de la costa. Ahí están los gradientes de salinidad. La gráfica de abajo son los gradientes de temperatura. ¿No? Se ven temperaturas más altas cerca de la costa y más bajas alejados de la costa y entre más profundo está, pues hay menores temperaturas. Y la conductividad, que está un poco relacionada con la salinidad del agua. La otra sonda que es una EXO, que esta mide igual salinidad, temperatura, conductividad de oxígeno disuelto y pH. Esta también mide todos esos parámetros, ¿no? En toda la columna de agua. Se bajan junto con el CTD y mide todos estos parámetros en la columna de agua, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los parámetros que, igual que mide esta sonda, ¿no? En los diferentes puntos que medimos. ¿No? Tenemos la salinidad, temperatura, la conductividad, pH, oxígeno disuelto. Esta zona también mide clorofila, nada más que el electrodo de clorofila no estaba bien calibrado, entonces estos datos no son muy confiables en este caso. Por eso medimos la clorofila ya en laboratorio. Y el otro equipo que es un ADCP, ¿no? Que es un correntímetro, que básicamente mide velocidad y corriente, ¿no? En ciertos rangos de profundidad. Este equipo era el que dejábamos, ¿no? Se deja ahí en los puntos que les mostré anteriormente, alejados de la costa, y pues se deja ahí, la batería dura más o menos 3 meses, entonces teníamos que ir a cambiar este equipo y los muestreos que hicimos para todo lo demás, ¿no? Medición de nutrientes, clorofila, pues realmente los hacemos cada 3 meses, que es cuando se tiene que cambiar el ADSP, ¿no? Que mide las corrientes. Un poco también para después se podría meter en los modelos. Si no hay un modelo realmente de predicción de algún florecimiento, lo que se puede hacer es predecir las corrientes y si se forma algún florecimiento, ¿no? Cerca de Cabo Catoche se puede ver si esas corrientes van a acercar el florecimiento hacia otros puntos en la costa, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la propuesta del proyecto, es que hay una escasez de datos de caracterización de incidencia y distribución de estos eventos de florecimientos algales, ¿no? La otra es, pues, justamente investigar todos los efectos que tiene, ¿no? Todas estas variables que nosotros estamos midiendo, ¿no? Que están afectadas por el cambio climático, ¿no? Los nutrientes y cómo toda esta variabilidad, pues, está afectando los florecimientos algales que hay, ¿no? Aquí cerca de la costa de Yucatán y si hay eventos nuevos, ¿no? Que también esa es otra de las cosas que está pasando ahorita con los florecimientos algales, ¿no? Con todo esto del cambio climático. Eso se ha visto que hay eventos donde no había habido eventos registrados anteriormente, ¿no? Entonces, pues lo que queríamos ver era si había algún tipo de estos eventos y ver esa parte de la duración anual de eventos, ¿no? Son indicadores de cambio en la distribución de los florecimientos y la intensidad que pueden tener.
¿no? Entonces, pues básicamente era medir todas estas variables para ver si se puede hacer algún modelo, ¿no? Ya les digo, ya hay modelos ya hechos para predecir florecimientos, ver su intensidad, ¿no? Lo que todavía no se puede predecir bien es si son tóxicos, la toxicidad que van a tener, pero muchos de estos modelos son muy específicos para ciertos sitios, ciertas especies que generan estos florecimientos. Entonces, se necesitan todas estas variables físicas, biológicas y biogeoquímicas para poder hacer estos modelos, ¿no? Y hacer la predicción. Se necesitan también variables externas esenciales, que es parte de lo que hemos estado nosotros midiendo, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Estos florecimientos, pues realmente tienen variaciones muy fuertes regionales. Las especies también que forman estos florecimientos, pues varían mucho, depende de los factores que se están midiendo. Y también, pues, toda la parte de las escalas temporales, ¿no? Necesitan medir todas estas variables durante escalas de tiempo para tener bases de datos que sirvan para meter estos modelos. Obviamente estos modelos siempre van a tener cierta incertidumbre. Entonces, pues básicamente los modelos que hay, las variables que hay que meter a estos modelos son básicamente nutrientes, ¿no? Que es lo que estamos midiendo, temperatura, parte del viento, hay que ver las estaciones del año, que también normalmente estos florecimientos se forman solo en ciertas estaciones, ¿no? Hay estaciones donde no se forman porque no están las condiciones necesarias para ver para que haya el florecimiento, ¿no? La salinidad, las descargas de aguas que pueden traer nutrientes, ¿no? Y otras mediciones que es básicamente eso, ¿no? El tiempo de eventos de los florecimientos, la abundancia de las especies, si hay toxicidad en esos florecimientos, ¿no? La distribución espacial y las especies que puede haber. ¿No? Entonces los retos, pues dentro de este proyecto y para ver toda esta parte de los florecimientos son eso, ¿no? Que los ecosistemas no son únicos. Incluso entre estas zonas que vemos nosotros en el proyecto que no están tan alejadas, puede haber pues una discrepancia en ¿no? En las variables que hagan que se forme ese florecimiento, ¿no? Todos estos muestreos los estamos haciendo para tener datos que se pudieran meter en algún modelo. ¿No? La conectividad que puede haber entre estos ecosistemas, ¿no? Si son cerrados, son abiertos, cómo esto afecta en toda esta parte y las escalas de tiempo en las que se hacen estos muestreos, ¿no? Pueden ser días, semanas, meses, años. Ahorita, pues les digo, realmente los muestreos nosotros los estamos haciendo cada 3 meses, pues sí, sí es mucho el tiempo que pasa entre los muestreos, pero pues no lo podemos hacer más seguido. ¿No? Y lo que pasa que en todo este tiempo que hemos estado haciendo el muestreo, pues realmente no ha habido un florecimiento, ¿no? El año pasado iba a haber un florecimiento en junio, justo íbamos a salir al muestreo para ver, ¿no? Para tomar datos y ver cómo estaban todas las variables, pero vino, si no mal recuerdo, creo que era una tormenta tropical o algo así. Algo pasó que pues ya no pudimos salir por las condiciones climáticas. Y justamente esa condición climática hizo que el florecimiento ya no se formara, ¿no? Entonces ya no hubo florecimiento. Pero son condiciones que, pues sí, son muy cambiantes y hay que estar viendo, ¿no? Entonces, pues todo esto que digo, ¿no? Medir todas estas variables para hacer los modelos y todo es justamente para tener conocimiento de los florecimientos que se forman aquí cerca de la península, ¿no? Cuándo se forman, dónde se forman, la abundancia, el tamaño, la duración. ¿No? Y todo esto es un poco para minimizar los riesgos que puedan tener estos florecimientos, ¿no? Entonces, en cuanto a la salud, ¿no? La salud tanto humana como la salud del ecosistema, ¿no? Y todos los daños económicos que causan estos eventos, ¿no? Aquí, pues lo mejor sería tener como una prevención de estos eventos por los daños ecosistémicos que pueden producir. Esto sí ya es un poco más complicado prevenir estos eventos, ¿no? A menos que haya un cambio en la descarga de aguas y toda esta parte del cambio climático, pero al menos podemos predecir si va a haber un evento y minimizar un poco los riesgos de estos eventos, ¿no? Es un poco el objetivo que teníamos con todo lo que estamos haciendo ahorita.
Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta presentación, esta primera parte dentro de la observación de variables ambientales y modelación de florecimientos algales nocivos en la costa de Yucatán. Te pedimos si por favor dejas de compartir pantalla y Víctor nos puede compartir pantalla para seguir en esta segunda parte. Víctor Luis Amaro nos va a presentar la segunda parte. Muchas gracias a los que ya nos hicieron un par de preguntas y también a los que nos mandan saludos. Saludos de regreso a Miahuatlán, Puebla. Y bueno, pues el chat va a quedar abierto para que cuando terminemos de escuchar a Víctor Luis, comencemos las preguntas. Y bueno, los dejo con modelación de florecimientos algales nocivos en la costa de Yucatán. Adelante. Muchas gracias, bienvenidos. Pues yo voy a estar abordando el tema de los florecimientos algales y así nocivos que han ocurrido en la península de Yucatán y cómo podemos abordarlos desde el punto de vista de la modelación numérica y las simulaciones. Como bien había explicado el doctor Manuel, los florecimientos algales en general se producen por estos microorganismos denominados fitoplancton, que son organismos generalmente unicelulares que habitan los océanos y que son los responsables del primer eslabón de la cadena trófica y que además producen al menos el 50% del oxígeno que respiramos, entonces tienen una importancia muy grande su existencia para el desarrollo de los hábitats, ¿no? de la Tierra. Y entonces acá tenemos algunos de los representantes que más comúnmente están en la península de Yucatán. Los cocolitóferos no se presentan justamente sobre la plataforma de Yucatán, que vamos a ver que es muy somera, es muy bajita, y entonces estos suelen estar aproximadamente a los 200 metros de profundidad, y los más comunes son las diatomeas, que están compuestas principalmente por silicio, y los dinoflagelados. Y varias especies de estos dos grupos son los que terminan produciendo florecimientos algales que en ocasiones pueden llegar a ser nocivos. Acá vemos a la derecha una imagen satelital de un florecimiento algal en la costa suroeste de Inglaterra y podemos ver que la coloración del agua es un poco distinta. Entonces, esto tiene consecuencias incluso para el nombre que se le ha dado comúnmente acá, en la península de Yucatán. ¿Qué es un florecimiento algal? Pues esto es habitual en la naturaleza, ocurre de forma normal y no tiene por qué presentar un peligro. Esto ocurre cuando existe un rápido incremento en la población de estas algas microscópicas, de este fitoplancton, en un sistema acuático. Ahora, estos florecimientos algales en algunas ocasiones pueden ser nocivos y se denomina que estos florecimientos algales son nocivos cuando causan impactos negativos en otros organismos, en la economía o en la dinámica del medio ambiente. Entonces hay que aprender a diferenciar porque los florecimientos algales ocurren de forma natural, al igual que los nocivos, pero para que exista un florecimiento algal nocivo tiene que estar ocurriendo algún impacto negativo en la naturaleza. Habitualmente se les conoce como mareas rojas porque por estas zonas el pigmento que está asociado a estos florecimientos algales suelen tornar el agua de una coloración rojiza y de esta forma muchas veces los pescadores se dan cuenta de que está llegando un florecimiento algal porque ven el, el agua manchada de este tono rojizo. Y así fue como se esperaba que hubiera un florecimiento algal. Se dieron cuenta los pescadores el año pasado, sin embargo no se desarrolló porque se desarrollan por aspectos multifactoriales que incluso son todavía desconocidos. No podemos saber exactamente cuándo y por qué se va a producir este tipo de florecimientos algales. Entonces, ya vimos que tienen que ocurrir impactos negativos para considerar estos florecimientos algales como nocivos. ¿Cuáles son esos impactos negativos? Pues en primer lugar está la producción de toxinas que muy afortunadamente en la península de Yucatán, que es el área que estamos estudiando en estos momentos, los microorganismos no producen considerablemente toxinas como para que se lleguen a considerar nocivos por este tipo de particularidad, ¿no?
Pero, por ejemplo, en el Golfo de California sí se conocen pues microorganismos que sí producen toxinas suficientes como para provocar daños a la salud humana. Dentro de las consecuencias que producen estos microorganismos de forma negativa es que cuando se reproducen en gran número, agotan el oxígeno de la columna de agua. Y como bien sabemos, el oxígeno es fundamental para los organismos que se encuentran un poco más arriba en la cadena trófica. Al agotarse este oxígeno ocurre una gran mortandad de peces, que es lo que podemos ver acá en la imagen de la derecha, que ocurrió en el florecimiento algal nocivo de 2022, que duró, perdón, varios meses y que ocurrió el 9 de agosto de 2022 en Telchac, Puerto. Aquí podemos ver pues muchísimos peces en la orilla del mar que fueron dañados por dos aspectos fundamentales. Uno, pues la anoxia o la hipoxia o la ausencia de oxígeno, o la concentración de oxígeno es muy pequeña por ese incremento paulatino, rápido, acelerado de estos microorganismos en la columna de agua. Otro de los daños que pueden ocurrir son los daños mecánicos, por ejemplo, relacionados fundamentalmente con las diatomeas. Las diatomeas son microorganismos que suelen crecer mucho cuando las condiciones son muy favorables, en tamaño me refiero, y estas diatomeas se pueden incrustar y entorpecer las branquias de los peces, y esto produce que estos peces mueran porque tampoco pueden respirar, o sea, mueren por asfixia. Entonces sería otro de los daños que pueden provocar estos florecimientos algales cuando se salen de control, ¿no? Otro caso típico también es la alteración del ecosistema. Los florecimientos algales nocivos pueden alterar la dinámica de esta cadena trófica debido a que son el primer eslabón, perdón, y reducir la biodiversidad en esta columna de agua durante el periodo que esté ocurriendo este florecimiento algal, que puede durar desde semanas hasta varios meses. Eh, También otros de los daños que ocurren, porque hemos visto hasta ahora los daños naturales, también tenemos daños socioeconómicos. Por ejemplo, acá en la península de Yucatán, cuando ocurren este tipo de eventos, se establece una veda sanitaria, no se puede consumir pescado, y en toda la zona costera las personas viven de la pesca. Una vez que se cierra la pesca y que no se puede consumir ese pescado porque puede tener no tanto toxinas, sino estar dañados, ¿no? O sea, estar en mal estado, pues estos pescadores se quedan sin empleo y pues pueden pasar unos meses muy complicados para ellos. También ocurren daños al turismo, otro de los daños socioeconómicos que tenemos, y es que pues, esta zona es muy turística y los florecimientos algales cuando se salen de control y son nocivos, pues producen mal olor y pues la zona se ve desagradable, ¿no? Y el turismo suele también disminuir mucho. Entonces son dos actividades económicas muy importantes para esta zona que suelen verse muy afectadas por estos florecimientos, y siempre ver a los pescadores muy preocupados, ¿no? Por cuándo puede ocurrir el próximo. Entonces el área de estudio, como bien estábamos viendo anteriormente, es la península de Yucatán, que está compuesta por los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, pero los florecimientos algales ocurren fundamentalmente acá, y dentro de las causas que producen el transporte de estos florecimientos algales, como bien decía el doctor Manuel, pues es esta corriente de Yucatán que pasa por Cabo Catoche, y hay una diferencia en la profundidad muy grande. Y estas aguas profundas son muy ricas en nutrientes y además son frías. Ambas son condiciones muy favorables para la formación de estos microorganismos. Esta corriente sube, continúa con la corriente de lazo y arrastra a esos microorganismos hacia la izquierda por la costa de Yucatán. Y eso es lo que generalmente observamos en este tipo de florecimientos. También tenemos que ver que la península de Yucatán tiene unas características muy particulares. Entre estas características se encuentra la hidrología cárstica. El suelo de Yucatán es un suelo cárstico extremadamente permeable. Por tanto, no tenemos por acá grandes cuerpos de aguas superficiales. Sin embargo, tenemos un acuífero muy extenso
que produce descargas de agua subterráneas muy grandes hacia el mar. Y estas aguas subterráneas son muy ricas en silicatos. Como les había dicho anteriormente, las diatomeas se componen fundamentalmente de este mineral y entonces estas condiciones son muy propicias para su desarrollo. Entonces, una de las mayores zonas de descargas de aguas subterráneas es en este anillo que hay por acá. Y entonces, estas aguas subterráneas también están muy involucradas dentro de los procesos que tienen que ver con el desarrollo de estos eventos. Además, la plataforma de Yucatán, o sea, esta zona que está en un azul más clarito, es una plataforma muy interesante porque es muy amplia, es muy extensa, como pudieron ver en los gráficos. Para llegar a aproximadamente 15 metros, tenemos que irnos a 15 kilómetros al norte de la costa. Entonces, es una plataforma extremadamente somera, con muy poca profundidad, y esto es algo muy característico de ella. También tenemos presencia de manglares y de cenotes, que no son más que formaciones muy características de acá, de la zona de Yucatán, que pues tienen agua dulce, ¿no? Que emana de esa, de esa permeabilidad que tenemos, de esas características que tenemos en el suelo kárstico de Yucatán. Ahora bien, estos florecimientos algales en la península de Yucatán, como bien habíamos estudiado, habíamos visto ahorita, producen grandes pérdidas económicas cuando ocurren, que como podemos ver no tienen una aparición temporal muy marcada, o sea, pueden ocurrir cuando menos lo esperamos, pero cuando ocurren dejan muchas pérdidas económicas. Por ejemplo, se calcula que lo que ocurrieron en 2001, 2003 y 2008, se estimaron más de 100 millones de pesos perdidos por cada evento. Y además, como habíamos visto también, la coloración y el olor de estas mareas rojas afectan negativamente al turismo. Y aquí podemos ver un titular del florecimiento algal que ocurrió hace un par de años, en 2022, que fue bastante extenso en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos organismos que habíamos visto anteriormente según las épocas? Porque suelen ser organismos muy estacionales por acá, y entonces en la época seca, comprendida entre marzo y mayo, suelen dominar mucho los vinos flagelados. En esta época no suele haber mucha mezcla en el agua, y entonces los vinos flagelados son muy sensibles a las vibraciones, a los movimientos bruscos, y entonces pues este periodo le viene muy bien a estos microorganismos. En la época lluviosa, donde hay más descargas de nutrientes a través de las aguas subterráneas, abundan mucho más las diatomeas, porque el silicato lo obtienen precisamente de esas aguas subterráneas. Entonces pues, aumenta esta, esta emanación de estas descargas de aguas subterráneas. Y además en la época de norte tenemos un poco ahí de las dos especies, ¿no? Aquí pueden ver dos de las especies que se están estudiando con la modelación numérica. Dentro de estas especies, fundamentalmente se encuentran, hay varias, pero dentro de los dinoflagelados está Stricella trocoidea, que puede presentar dos formas. Puede estar en forma de dinoquiste, esta forma que está acá, que es una forma que se asocia a un periodo de tiempo que no es favorable a este microorganismo. Entonces, se transforman en quistes y esperan a que las condiciones sean propicias para llegar a la forma vegetativa, que es esta de aquí arriba. Estas abundan fundamentalmente en los ambientes costeros y marinos a lo largo del norte de la península de Yucatán, y se han visto dominando varios de estos eventos de florecimientos algales masivos. Otro de los organismos típicos que pueden dominar en estos eventos en la zona que estamos estudiando es Hyphinoteca closterium, que es una diatomea penada, significa que tiene esta formita de bastón, está acá en la figura B. Y es una diatomea que además habita típicamente en las zonas bélticas, o sea, habita en el suelo del mar, ¿verdad? En las profundidades. Entonces, esta surgencia que viene, como habíamos visto, desde el este,
puede levantar estas diatomeas que son bésicas y contribuir a su desarrollo en la superficie, como tenemos una plataforma tan somera y tan extensa. Entonces, ya hemos visto que se está midiendo muchísimo gracias a este proyecto y por qué la modelación y la simulación numérica son importantes. Como bien habían visto anteriormente, los datos tomados in situ, o sea, los datos que tomamos en el campo, en los lugares de estudio, son extremadamente importantes porque nos permiten saber cómo se comporta realmente la naturaleza, pero tienen algunas limitaciones como que no podemos extender todas esas observaciones a lo largo de todos los puntos que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, esos datos permiten retroalimentar modelos numéricos que nos permiten hacer simulaciones para ver eh, cómo se va a transformar el medio donde están viviendo estos organismos y entonces poder estudiarlos mejor. Entonces, estos modelos, en el caso de los florecimientos algales nocivos, nos aportan mucho al monitoreo de los eventos. Además, permiten aportar información valiosa para la toma de decisiones y los sistemas de alerta temprana. Luego también tenemos análisis de diversos escenarios. O sea, podemos jugar a ver qué pasa si aumenta la temperatura del mar, qué pasa si aumenta la salinidad con estos microorganismos y podemos pues, sacar conclusiones que a veces con datos no podemos llegar. Nos permiten también obtener una información más precisa de la dinámica de estos eventos, ¿no? Porque podemos estudiar los más puntos y ver algunos aspectos de la dinámica de estos microorganismos que les permiten pues, desarrollarse. Acá vemos una simulación en el fondo, en el mapa de calor, tenemos temperatura. Como pueden ver, aunque lo verde son partículas de fitoplancton que fueron simuladas por unos 10 días. Y en el fondo tienen la temperatura superficial del mar. Como pueden ver, la zona norte de la península de Yucatán está más fría que el resto, y esto es consecuencia principalmente de esta surgencia topográfica producida por el relieve abrupto que ocurre encima de Cabo Catoche. Entonces, um, estos, esto nos lleva a buscar modelos que nos permitan realizar el estudio de estos fenómenos. Entonces, nos enfocamos a este lenguaje de programación un poco más moderno que nos permite, se llama Julia Lang, nos permite estudiar de una forma más acercada a los científicos, pues este tipo de, de fenómenos. Y dentro de este ecosistema escogimos este modelo que se llama Plankton individuales, con este estamos realizando las simulaciones en estos momentos. Entonces es un modelo basado en individuos, o sea, estamos simulando cada partícula de fitoplancton y aquí pueden ver todo el ciclo de vida que puede tener uno de estos microorganismos y esto nos ayuda a entender pues cómo se están desarrollando en esta columna de agua y no solo ver el transporte, que también es muy importante. Entonces, estos organismos los estamos estudiando como partículas lagrangianas, o sea, estamos poniéndolos en el mar y dejándolos llevar por las corrientes, por decirlo de algún modo, y los nutrientes los estamos estudiando de forma euleriana. Dentro de los aspectos que podemos estudiar con este modelo están los aspectos fisiológicos y biogeoquímicos, como la fotosíntesis, la exudación, la respiración, la división celular, cuando se mueren estos microorganismos, las tasas de intercambio de nutrientes, etcétera. Pues son varios parámetros que están relacionados justamente con estos microorganismos y además utiliza el enfoque de los superindividuos. O sea, cada individuo puede representar un grupo de células específico. El problema es que imagínense que a veces en un litro de agua podemos tener desde cientos de miles hasta millones de estas partículas cuando están de estos eh, microorganismos cuando están en florecimientos. Entonces sería computacionalmente prácticamente inviable estudiar cada uno de estos microorganismos y finalmente lo que se hace es darle a cada uno de estos microorganismos una proporción de qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema para que nos describan de forma un poco más general, ¿no? Y que
nos permita calcularlo computacionalmente. ¿Por qué necesitamos los datos? Bueno, pues ya vemos que los modelos necesitan fundamentalmente los datos para poder realizar las entradas del modelo. O sea, para poder describir la realidad, debemos partir de la realidad como punto de partida, valga la redundancia. Entonces, necesitamos esos datos para saber qué está pasando en verdad en la columna de agua y poder aplicar esto al modelo y que el modelo entonces nos permita recrear distintos escenarios. Y la verdad, dentro de las variables que estamos utilizando en el modelo, pues están la temperatura, la salinidad, la densidad, la velocidad de las corrientes. Dentro de las químicas tenemos fundamentalmente los nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, el carbono y el silicio. Y todas estas variables ambientales nos permiten comprender los procesos que afectan esta dinámica y además su composición, que luego van a ser las variables que tenemos que entrar al modelo. La cobertura de los datos físico-químicos es muy limitada y este proyecto nos ha permitido al menos estudiar cómo es realmente la columna de agua en estos puntos tan importantes de la península de Yucatán. Lamentablemente o afortunadamente no ha ocurrido ningún evento de florecimiento algal nocivo mientras mientras están ocurriendo estas mediciones, y cuando han ocurrido los eventos de florecimientos algales nocivos, pues no tenemos las mediciones. ¿Qué sería lo óptimo? Pues medir todo el tiempo, ¿no? Tener la mayor cantidad de mediciones posibles y de datos posibles para poder estudiar un poco más cerca de la realidad a estos eventos, pero bueno, lamentablemente son estudios que son costosos y pues no siempre se pueden hacer justo cuando está ocurriendo uno de estos eventos. Aquí es importante tener en cuenta que hasta el momento no se tiene de forma clara definido cómo se puede desencadenar un florecimiento algal nocivo. El punto de vista de modelación que se está usando en estos momentos es, una vez que ya tenemos el florecimiento algal nocivo, pues estudiar cómo va a ser su desenvolvimiento, su desarrollo, pero es que son tan multifactoriales que todavía no tenemos una causa común eh, que nos permita predecir cuándo va a desencadenarse uno. Dentro de algunos de los instrumentos y técnicas de medición que nos permiten hacer estas mediciones, pues tenemos las mediciones in situ, o sea, en el lugar de estudio, que son extremadamente importantes. Se han estado haciendo durante estos años en los, en los lugares cada uno de los lugares de estudios. Están los buques oceanográficos que hacen grandes muestreos de agua. Están las huellas oceanográficas que se dejan fijas en el lugar. Están los muestreos costeros, las tomas de muestras desde la orilla, y además tenemos la teledetección, o sea, los sensores remotos, que son muy importantes porque nos permiten estudiar la superficie del mar de forma un poco más amplia que los datos in situ, pero que no los pueden sustituir porque suelen tener muchísima incertidumbre, sobre todo para los datos que se usan en la determinación de la clorofila, por ejemplo. Son datos ópticos que están en el rango de visión óptica y por tanto estos satélites eh, que miden el color del océano se ven muy afectados por la nubosidad. Entonces, cuando tenemos nubosidad, inmediatamente no vamos a tener una imagen clara y perdemos muchísimos datos. Y justo ahí es donde entran los datos in situ y nos ayudan a calibrar estos sistemas de teledetección, pues, para mejorarlos y eh, ver qué tal van. Acá tenemos también algunas de las simulaciones que se han estado realizando. En los ejes X tenemos los días de simulación. No se le puso mortalidad a estos microorganismos, por tanto están creciendo aproximadamente de forma exponencial, como es de esperarse. Aquí podemos ver la tasa de fotosíntesis por el día, la radiación fotosintéticamente activa, y bueno, pues podemos ver cómo se pueden estudiar algunas de las dinámicas que tienen estos microorganismos. Ahora sí aplicados, tenemos que aplicarlos más a la península de Yucatán, en lo que vamos eh, caminando con el proyecto. Y entonces, pues esto era lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya sido de utilidad y muchísimas gracias
por quedarse con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Puedes dejar de compartir pantalla y en un momento vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Acabamos de escuchar dos temas que están relacionados con la península de Yucatán y los florecimientos algales nocivos. Ya hay varias preguntas en el chat de Facebook. Muchísimas gracias a todos y mandan saludos desde Cuba, saludos de regreso también por ahí. Entonces, nos quedan unos 8 minutitos de actividades y hay algunas preguntas que ustedes ya contestaron a lo largo de la charla, pero me gustaría si nos repiten cierta información que nos preguntaron en el chat de Facebook, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿qué técnicas están usando para medir nutrientes y qué nutrientes están midiendo? No sé quién quisiese contestar esa pregunta. Adelante, Manuel. Estamos midiendo nitrógeno como amonio, nitrito y nitrato. Estamos midiendo fósforo en forma de ortofosfato y estamos midiendo silicio como silicato. Y todas son técnicas espectrofotométricas cuando estamos midiendo esos nutrientes. Muchas gracias, Manuel. Hay otra pregunta. Si hay alguna reacción en la salud humana que ocasionen estos florecimientos. Adelante, Víctor. Sí, como había dicho, algunos de estos microorganismos, como la pseudonitia en el caso de las diatomeas y algunos dinoflagelados, fundamentalmente los dinoflagelados, pueden producir toxinas que pueden producir desde vómitos hasta urticarias, incluso en algunos lugares del mundo han producido hasta la muerte. Pues la verdad, en la península de Yucatán, hasta el conocimiento que tenemos, que han habido algunos de estos microorganismos o sea, que son potencialmente tóxicos, pero no llegan a desarrollarse las toxinas lo suficiente como para que se pueda considerar que el florecimiento algal nocivo es tóxico, ¿no? Más bien se considera que este florecimiento algal es nocivo generalmente por condiciones naturales y afectaciones a la economía y al turismo. Sin embargo, como había dicho, en el Golfo de California sí suele verse habitualmente pues más dinoflagelados que producen toxinas y pues sí hay más personas que se pueden llegar a enfermar. En la península de Yucatán hasta el momento no tenemos florecimientos alcales nocivos de tipo tóxico. Esperemos que siga así. Muchas gracias, Víctor. Bueno, hay una sugerencia, una recomendación. En el Sinvestap se han hecho monitoreos de fans desde el 2001. Pueden acercarse a la maestra en ciencias Daniela Medina, que está haciendo su doctorado con esos datos. Muchísimas gracias y les voy a pasar el contacto por si quieren seguir la recomendación. Aquí hay otra pregunta. ¿Ustedes identifican los organismos o alguien más de su equipo es el encargado de identificar a los organismos de los florecimientos? Los organismos como tal, los que forman los florecimientos, no los hemos identificado porque no ha habido florecimientos. Lo que sí estamos haciendo es que durante los muestreos que tomamos muestras de agua, hay una doctora aquí en la unidad de química, que es la doctora Alejandra Prieto, que ella va a hacer toda la parte de metagenómica, pero de las bacterias que están asociadas al, pues a todos los organismos que hay en el océano, ¿no? Ya está viendo la parte de las bacterias y está haciendo la metagenómica de los muestreos que hemos hecho hasta ahora. Qué interesante, muchas gracias. Víctor, ¿quieres complementar o no? Me perdí. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos un par de preguntas más. Nos preguntan si han realizado contraste, validación y o intercalibración con estimaciones derivadas de sensores satelitales. Adelante, Víctor. Sí, por el momento estamos, al menos en la parte de modelación numérica, estamos trabajando más en la calibración, pero es muy complicado obtener sobre todo los datos de nutrientes. Entonces, cuando han ocurrido los florecimientos alcales nocivos, que es cuando estamos fundamentalmente en el de 2011, que es el que estamos haciendo la modelación numérica, pues prácticamente no tenemos datos reales de nutrientes y sí estamos utilizando datos satelitales, pero no hemos llegado a la validación como tal, estamos intentando hacerla
estamos haciendo la calibración de los parámetros porque como vieron pues son extremadamente multifactoriales y pues tenemos muy pocos datos, ¿no? Hay que seguir trabajando para que el país pues siga midiendo y podamos saber qué está pasando en el océano que nos rodea, ¿no? Y sí necesitamos mucho eso para poder realizar calibraciones y validaciones más eficaces. Gracias. Muchas gracias. Esperemos que haya otra potencial colaboración. Em, y acá hay la última pregunta que tenemos. Y si tienen preguntas, por favor, anímense. La última pregunta que tenemos hasta ahorita es, ¿cómo afecta la presencia de estos organismos en el pH, la salinidad y el oxígeno disuelto en el agua de mar? Adelante, Manuel. Bueno, les digo, ahorita pues no ha habido florecimientos durante el proyecto, entonces pues no hemos podido monitorear bien esos parámetros durante un florecimiento, pero pues en general el pH, los organismos fotosintéticos lo que hacen es que durante la fotosíntesis se elevan el pH. Entonces, en general lo que esperaríamos que haya una elevación en el pH del agua si hay un florecimiento. En cuanto al oxígeno disuelto, pues también, como son organismos fotosintéticos, pues van a producir más oxígeno. Entonces también esperaríamos que haya una elevación en la cantidad de oxígeno disuelto. Eso también depende un poco de la temperatura del agua, ¿no? Hay otros factores. Y pues la salinidad, sí, en general, los organismos no tienen un efecto sobre la salinidad realmente. La salinidad, pues más bien está modificada dependiendo de otros factores como la irradiación de luz que puede evaporar agua en la superficie y que haya más salinidad en la superficie que en el fondo o alguna cosa de esta, ¿no? Pero realmente los organismos como tal no esperaríamos que tengan un efecto sobre la salinidad del agua. Esos serían los efectos que esperaríamos o no los hemos medido realmente, ¿no? Durante un florecimiento. Muchas gracias, Manuel. Nos habían comentado en varias partes de la presentación que los florecimientos son naturales, ¿no? O sea, suelen pasar. Y también nos han dicho que a lo largo de estos años de estudio no ha habido florecimientos. ¿Esto es normal que no haya o solo es una coincidencia? Adelante, Víctor. Sí, sí están habiendo florecimientos, o sea, todo el tiempo tenemos florecimientos algales porque estos organismos pues pueden reproducirse en algún momento en demasía, solo que no nos tenemos que dar necesariamente cuenta porque no necesariamente tienen que colorar el agua. Entonces, en ocasiones tenemos un florecimiento algal y no ocurre una coloración de agua, entonces a veces las personas no se dan cuenta, este florecimiento no llega a ser perjudicial ni para el ecosistema, ni para la salud ni para la economía, y pues el florecimiento simplemente pasa. Los florecimientos algales ocurren de forma estacional, ocurren generalmente pues, por grupos específicos de microorganismos y pues están ocurriendo todo el tiempo. Ahora, cuando son nocivos es cuando no sabemos cuándo pasan, o sea, por qué ocurren estos nocivos, cuándo se va a desencadenar uno nocivo. Generalmente solo podemos saber que ya está ahí, pues a ver qué puede ocurrir con él, ¿no? Y pues los nocivos son los que son un poco más eventuales, los que son un poco más impredecibles, no sabemos cuándo van a ocurrir, tienen distancias temporales pues, muy grandes o muy cortas a veces. Entonces, los yacimientos algales todo el tiempo hay en función de la estación del año en la que estemos, más o menos. Florecimientos algales nocivos que causen daños, pues ya depende mucho de muchos factores, ¿no? Todavía no se muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, ya no tenemos ninguna otra pregunta, entonces con eso concluiríamos nuestro seminario dentro del ciclo de instrumentos de medición para el monitoreo de socioecosistemas marinos y costeros. Y pues nos gustaría darle un agradecimiento a nuestros dos ponentes, a Víctor Luis Amaro y también a Manuel Sacristán de Alba, que estuvieron con nosotros hablándonos sobre los fans. Y bueno, pues muchísimas gracias también al público que asistió. Y finalmente voy a cerrar con un anuncio. Les recordamos que este año vamos a tener el segundo Simposio Internacional de Resiliencia Costera. Va a realizarse en la ciudad de Mérida y los estamos invitando para que puedan someter resúmenes. La convocatoria va a salir la semana que entra
pero les adelantamos que las fechas para someter resúmenes va a ser el mes de mayo, entre el 5 y el 31 de mayo. Entonces, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. El simposio, como lo mencioné, es en Mérida entre el 3 y el 5 de septiembre. Entonces, esperemos que sometan sus resúmenes y también esperamos verlos por aquí o por allá en Mérida. Muchísimas gracias a todos y con eso pues concluimos la emisión del día de hoy. Mañana tenemos seminario INVIPAS Landres, también los invitamos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buen día.